porque tenemos que hablar rápidamente de la semana de Donald Trump. La semana del señor Donald, del llamarle señor a mí me cuesta un trabajo, pero bueno, la semana de Donald Trump comenzó cuando Donald Trump informó, creo que está aquí, que Washington D.C. se encuentra sometido a la directiva brutal, que es el país, la ciudad más insegura del mundo, el peor lugar del planeta, Washington D.C. Esto pese a que en 2023 49 ciudades en el mundo eran bastante más peligrosas, con tasas de homicidio muy superiores por 100,000 habitantes que Washington D.C. Incluso el propio Departamento de Justicia en enero de este año dijo que el crimen, los delitos violentos de 2024 en el Distrito de Columbia, que es el Washington D.C., Distrito de Columbia es un distrito especial donde está la sede del poder de los Estados Unidos, ahí está la Casa Blanca y el Capitolio, ha bajado 35% desde 2023, es decir, 35% en un año. Y es el nivel de criminalidad más bajo en 30 años. Los datos de la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia muestran una caída en homicidios de 2025 a la fecha de hoy. A agosto de 2025 hubo 99 homicidios comparados con 112 en el mismo lapso en 2024. Pero Donald Trump dice que no, que allí hay una gran criminalidad, y esta es la alcaldesa, por cierto, de Washington, D.C. Entonces, Donald Trump ya hace 3 días hizo que entrara la Guardia Nacional, se apoderó del mando de la policía de la ciudad del municipio, en este caso, de la policía municipal de Washington, D.C., para atacar el problema gravísimo de la delincuencia que no existe. Hace 3 días, la Guardia Nacional, que Trump está usando como su ejército particular, entró con 12,500 efectivos a Washington, D.C. Porque Estados Unidos tiene un problema de criminalidad horroroso en una serie de lugares. Y ayer mismo, Donald Trump sugirió que haría lo mismo en Baltimore, donde también, por cierto, han caído las cifras de criminalidad. En Los Ángeles, que también tiene menos criminalidad, en Chicago, en Boston y en Nueva York, todas ellas ciudades donde en los últimos años ha bajado el índice de criminalidad y concretamente los homicidios. Ahora vea usted esto que es muy interesante. Este señor es Brandon M. Scott, es el alcalde de Baltimore. Esta señora, es Karen Bass. Ella es la alcalde de Los Ángeles. Brandon Johnson, por su parte, es el alcalde de Los Ángeles. De Chicago, Brandon Johnson. En Boston tenemos a Michelle Wu como alcaldesa y en Nueva York está como alcalde Eric Adams. Aparte que son del Partido Demócrata, ¿nota usted algo peculiar en el aspecto de estos 5, 6 con la alcaldesa de Washington, D.C.? ¿Nota usted algo peculiar en ellos? Así como que 5 son negros y una es asiática. El regreso del racismo oficial a Estados Unidos, cuando se ha incluso borrado a héroes de guerra por ser negros, en museos donde se hablaba, fulano de tal salvó a 25 de sus compañeros en una acción superheroica, el primer negro que recibió una medalla por su heroísmo, ahora está borrado porque es negro. Los matan primero como juega Mariano, que hacen en las películas, ¿no? Entonces, pues en estas ciudades donde ha caído la criminalidad, según Donald Trump, en la versión oficial, en la verdad aceptada, que viene del Estado, como en China o en México, dictaduras,
Pues en la verdad oficial de Trump, en todas estas ciudades ha aumentado la criminalidad y tiene que entrar a salvarlos. ¿Quién? Pues Donald Trump y otras personas blancas, rubias de ojos azules de preferencia. Muy grave, pero es un hecho que el racismo así se está convirtiendo en lo cotidiano. Sobre pretexto de luchar en contra de la diversidad, equidad e inclusión, se está promoviendo el racismo, el sexismo y el odio. No quitaron una presentación del avión del bombardero Enola Gay, que fue el bombardero que arrojó la primera bomba sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Y lo quitaron de la exposición porque se llamaba Gay, pese a que Enola Gay era el nombre de la mamá del capitán de la aeronave. Pues ahí estamos. Y continuó la gloriosa semana de Donald Trump con un tiroteo en la sede de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. El 8 de agosto, ese hombre que ven ustedes en el anuncio, no el reportero que está a la izquierda, sino Patrick Joseph White, el rubio del fondo, de 30 años, fue a disparar en contra de la sede de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades en terrenos de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, o sea, dentro de la universidad. Disparó casi 500 tiros contra el edificio. A ver. Una cosa, permítanme. ¿Cuántos tiros tiene un cargador R15? 30. O sea, de una R15, de un rifle de asalto, tuvo que recargar 23 veces para tirar 500 tiros. Mató a un oficial de la policía que acudió al saberse que había un tiroteo y destruyó unas 150 ventanas antes de darse un tiro. Lleva varios rifles, una escopeta y una pistola. Una tragedia más, pero en Estados Unidos esto pasa constantemente. El derecho a portar armas, como lo mal entienden los ultraconservadores estadounidenses, lleva a que constantemente haya tiroteos. Lo que hace extraño a o lo que hace peculiar a o interesante es por qué este joven de 30 años, un aspecto completamente normal, se lanza a disparar contra un edificio de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. Bueno, porque no le gustaba la vacuna contra la COVID-19, porque decía que se había mentido sobre la vacuna de la COVID-19 y quería que el mundo supiera del embuste que había sido la vacuna contra la COVID-19. Esa vacuna que salvó a decenas de millones de personas. Esto en un lugar, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, de donde se ha echado aproximadamente a 3,000 de los 12,000 empleados, es decir, al 25% de la fuerza laboral se le ha despedido desde junio, en abril, que empezó Elon Musk, con lo que el departamento que tenía entonces, antes de salir huyendo del asunto, pero que ha seguido siendo atacado por la idea de Donald Trump de que esto de gastar en ciencia y en salud pues es una estupidez. Sobre todo, no hay que olvidar que sobre todo de las vacunas contra la COVID, la que más odian los antivacunas es la vacuna de ARN mensajero. Ese ARN mensajero que es la gran promesa para muchísimas vacunas más actualmente, pero que los antivacunas, como esta especie de hemorroides humana que es Robert F. Kennedy, dicen que es malísimo y por lo tanto él le ha quitado $500 millones al financiamiento de las vacunas de ARN mensajero. Porque el propio Robert F. Kennedy apareció en escena después del tiroteo diciendo que esa no tenía por qué ser la motivación del atacante, que no se sabía, o como dice él, no se sabe. Pero diciendo que él cree que se deben hacer preguntas sin recibir sanción, que él no hace preguntas, hace afirmaciones falsarias. Por ejemplo, comentó respecto del propio tiroteo, una de las cosas que vimos durante la COVID fue que el gobierno se excedió en sus esfuerzos para convencer al público de vacunarse y estaban diciendo cosas que no eran siempre verdad. Y no es cierto. El gobierno nunca dijo cosas que no fueran verdad y no lo han podido demostrar los antivacunas, a los que encabeza, decíamos, este señor, a quien yo llamo de todo cariño la hemorroides humana, antiguo adicto a la heroína, no lo olvidemos, y narcotraficante. Ustedes saben que Donald Trump va contra los pedófilos, los narcotraficantes
los adictos, pero tiene su gabinete lleno de pedófilos, narcotraficantes y adictos. Así que así estamos. Finalmente, para acabar con esta historia horrible, a ver, la gente no sabe lo que es esto, así que voy a tener que hacer una pequeña introducción. Este es el Instituto Smithsoniano. Es un grupo de museos, centros educativos y de investigación que fue creado por el gobierno de los Estados Unidos para el aumento y difusión del conocimiento. Cosa más noble no creo yo que haya que exista. Aumentar el conocimiento y difundirlo, porque el conocimiento que no se difunde es como si no existiera. Fue fundado en 1846 y funciona como una instrumentalidad fiduciaria. Formalmente no es parte de ninguna de las ramas del gobierno federal. La institución lleva su nombre porque el señor que dio el dinero para fundarlo fue el señor James Smithson, químico, matemático, y que estaba interesado en que en Estados Unidos se produjera y difundiera el conocimiento. Originalmente era el Museo Nacional de los Estados Unidos, pero desde los años 60 ya no se llama así. Tiene aproximadamente 57 millones de artículos de museos, en 21 museos, 21 bibliotecas, 14 centros educativos y de investigación, un zoológico y monumentos históricos y arquitectónicos, generalmente en Washington, y tiene instalaciones por todos lados. Bueno, pues nada, que Donald Trump le ha escrito al presidente, el señor Lonnie, ¿cómo se llama? El honorable Lonnie G. Bunch III, ordenando que el Smithsoniano tiene la obligación de alinearse con la directiva del presidente de celebrar el excepcionalismo estadounidense. Ahora les explico lo que es. Eliminar las narrativas divisorias o de partido. Ahora les voy a explicar lo que es. Y restaurar la confianza en nuestras instituciones culturales compartidas. Ahora les voy a explicar lo que es. Celebrar el excepcionalismo estadounidense quiere decir que Estados Unidos es un país único en el mundo, es la excepción a la regla y por lo tanto su destino manifiesto es ser el líder del mundo. Eliminar las narrativas divisorias o de partido significa olvidarse que hubo racismo, olvidarse de que hubo sexismo, olvidarse de que hubo persecución de las minorías sexuales, de minorías étnicas de distintos tipos, y que durante las guerras también Estados Unidos cometió horrores espectaculares, barbaridades, como las que conocimos que se hicieron en Vietnam, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que eliminarse. Y restaurar la confianza en nuestras instituciones culturales compartidas, es decir, volver a la religión cristiana como única base de la organización tanto del gobierno como de la sociedad. Es bueno tener a alguien que sea traductor para leer estas cosas, ¿no? Entonces le está pidiendo toda la información sobre todas las exposiciones que tienen en este momento para posteriormente sean sometidas a vigilancia por parte del gobierno de los Estados Unidos. Le agradecemos a usted y al Consejo de Regentes su compromiso con la misión no partidista y educativa de esta gran institución. Y yo no sé, pero quiero presentarles a ustedes al señor honorable Lonnie G. Bunch III, que es el secretario y líder del Instituto Smithsoniano. Así estamos, se está reescribiendo la realidad y Estados Unidos ha regresado en la semana de Donald Trump y en estos tiempos de Donald Trump ha regresado aquel viejo chiste no tan chistoso sobre la Unión Soviética, donde los soviéticos decían, no, el futuro lo tenemos asegurado, lo que nunca sabemos cómo es el pasado. Porque el pasado lo cambiaba. El Partido Comunista de la Unión Soviética todos los días, según le iba conviniendo, que es lo que hacen hoy Morena, Donald Trump y varios otros.